Vamos a ver hoy día un poco de lo que es urgencias y emergencias. En realidad, urgencias y emergencias en medicina, hay algunos temas importantes dentro de esto, ¿no? Que solamente lo vamos a ver acá. Otros temas ustedes ya lo han visto en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, en gastroenterología han visto hemorragia digestiva seguramente, o van a ver, o igual, ¿no? En cardiología o en cada especialidad. Hay algunos puntos que aquí son importantes que no lo han visto en otros lados. Es donde vamos a hacer más hincapié. Bueno, vamos a ver un poco lo que es intoxicaciones. Intoxicaciones no lo han visto en otros lados y vamos a hacer brevemente aquí lo de lo más importante nada más. El monóxido de carbono es un tipo de intoxicación, ¿no? Uno se puede intoxicar por monóxido de carbono cuando se expone a diferentes materiales inflamables que se han quemado y emitido monóxido de carbono. No puede ser, por ejemplo, gasolina, madera, gas. La gente de un incendio puede padecer, ¿no?, los efectos de la intoxicación por monóxido de carbono. Hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono no tiene olor y no tiene sabor tampoco. Entonces la gente por lo general no va a decir que ha sentido un olor o un sabor en especial, ¿no? Simplemente que ha estado expuesta al humo y bueno, eso es lo único necesario, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Como ustedes ya saben, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y es mucho más fuerte su afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. Son 200 veces mayor de afinidad en comparación con el oxígeno, ¿no? Ya se imaginan, más fácil pues retener monóxido de carbono que seguir oxigenándose. Entonces cuando esto sucede, cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, se forma la carboxihemoglobina. Eso ya lo han estudiado ustedes. Y esta carboxihemoglobina tiene este efecto de disminuir la liberación de oxígeno a los tejidos. Y va a inhibir a la mitocondria, ¿no?, directamente. Entonces, ustedes saben qué se realiza en la mitocondria. Se realiza pues toda la respiración celular, ¿no? Se utiliza el oxígeno y también en la membrana de la mitocondria ocurre la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando el monóxido de carbono disminuye esta liberación de O2 e inhibe la función de la mitocondria, entonces nosotros nos tornamos hacia un metabolismo anaeróbico o anaerobio. El metabolismo anaerobio es el que desde la glucosa empieza a usarse y termina en ácido láctico. No se va hacia la cadena respiratoria o hacia el ciclo de Krebs de la mitocondria. Entonces el monóxido de carbono va a hacer eso. ¿Cómo se va a presentar clínicamente? ¿No? En cuanto a las manifestaciones pulmonares, vamos a tener que el paciente tiene disnea, insuficiencia respiratoria, dependiendo de la cantidad de monóxido de carbono al que haya estado expuesto, ¿no? Y en cuanto a las complicaciones o para la presentación neurológica, podemos dividirla en dos grupos, ¿no? Iniciales, de manera inicial el paciente presenta dolor de cabeza, náusea, vértigo, vómitos. No sé si alguna vez ustedes han viajado en un carro en el que han estado un poco cerrados y han podido inhalar un poco de monóxido de carbono y de repente han tenido algo de intoxicación, ¿no? Con cefalea, náusea, un poco de mareos, vértigo, por ahí algunos vomitan. Y si la intoxicación es mucho más grave, más severa, más constante, aparecen las manifestaciones neurológicas tardías, ¿no? Que van desde una simple confusión, ¿no? Uno puede no estar alterado en tiempo o en espacio, hasta alteraciones de la conciencia que son cada vez más profundas, llegando al coma, ¿no? Y sin olvidar que también uno puede convulsionar por la intoxicación de monóxido de carbono. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, vamos a tener que puede haber precordalgia. Obviamente, si no hay liberación de oxígeno hacia los tejidos, es como si el corazón estuviera isquémico, ¿no? Va a haber precordalgia. Pueden desencadenarse arritmias también y la hipotensión. Entonces todo eso puede presentar un paciente que ha estado expuesto al monóxido de carbono y se ha intoxicado con ¿no? Bueno, en nuestro medio no se suele hacer mucho medir los niveles de carboxihemoglobina, ¿no? Pero si es que estuvieran disponibles, más o menos estos serían los puntos de corte. Vean que más del 50% de carboxihemoglobina, o sea, más del 50% de la hemoglobina nuestra, si estaría unido a monóxido de carbono, puede ser fatal. Menos de 10% puede aparecer inclusive en fumadores.
hasta en algunas personas normales, ¿no? Como ustedes, imagino que no son fumadores, que viajan en un ómnibus largas distancias y hay un escape de monóxido de carbono que no es muy severo, pueden presentar menos del 10% del nivel de la hemoglobina en forma de carboxihemoglobina. Los síntomas leves aparecen entre 20 y 30% y cuando van de 30 a 50 ya los síntomas son moderados. Más de 50 aparecen las convulsiones, el coma, ¿no? Y la hipotensión y las arritmias. Aquí puede ser fatal ya. Si nosotros le tomamos una gasometría al paciente que ha inhalado, monóxido de carbono, vamos a encontrar acidosis metabólica, ¿no? Y probablemente el lactato elevado por la glucólisis anaerobia. Pero esta es la característica, que el PO2 va a ser normal, ¿no? O sea, uno ve a un paciente con distrés respiratorio, pero con oxígeno normal en el AGA. Puede elevarse el CPK, que proviene de los músculos, y la pulsioximetría o el saturómetro que usamos a veces no es de ayuda, ¿no? Porque va a salir normal la saturación de oxígeno, no nos va a ayudar tampoco para nada. Entonces hay que sospecharlo y hay que tratar. ¿Y cómo se trata la intoxicación por monóxido de carbono? Se trata con oxígeno. Primero, retirar al paciente del lugar de la exposición, ¿no? Si es que está todavía ahí. Luego hay que darle oxígeno al 100%, ¿no? En algunos casos, oxígeno hiperbárico. En caso severo, es una indicación de oxígeno hiperbárico, ¿no? El oxígeno hiperbárico no se usa en muchas enfermedades, salvo en ciertas contaditas. Vean aquí, ¿por qué se usa el oxígeno? La vida media del monóxido de carbono en nuestro cuerpo, o sea, el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de lo que tenemos en un momento dado, eso es vida media, ¿no? El tiempo que tarda en eliminarse la mitad. Y de ese que queda, la otra mitad, en cuánto tiempo se elimina. Cada uno de esos es una vida media. La vida media, si nosotros respiramos aire ambiental, o sea, salimos, por ejemplo, del incendio, salimos del lugar donde hay monóxido de carbono y empezamos a respirar el aire ambiental, que está FiO2 21%, va a tomar tiene una vida media el monóxido de carbono en nuestro cuerpo de 4 a 6 horas. O sea, entre 4 y 6 horas vamos a eliminar la mitad del monóxido de carbono. Sin embargo, si nosotros le administramos a una persona oxígeno al 100%, este tiempo de vida media se reduce a 60 minutos. O sea, es más fácil eliminar el monóxido de carbono, ¿no? Y si nosotros lo ponemos en una cámara de oxígeno hiperbárico, disminuimos el CO2 en un tiempo de vida media de 20 minutos. O sea, por eso es que es importante, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿eh? Consulta a la guardia un grupo familiar. Los 5 integrantes presentan taquicardia, estado nauseoso. Los padres presentan además cefalea y vómitos alimenticios. Y los 3 niños convulsiones, ¿no? Su impresión diagnóstica es intoxicación por probablemente monóxido de carbono, porque es toda una familia, ¿no?, la que está intoxicada. No creo que toda la familia haya tomado anticolinérgicos o paracetamol o salicilatos. Entonces es más probable que la intoxicación haya sido de manera inhalatoria, ¿no? Monóxido de carbono. Otra pregunta. El tratamiento de la inhalación de monóxido de carbono es, ya se sabe, ¿no?, oxígeno suplementario. Tienes que darle lo más que puedas, al flujo más alto que puedas, ¿no? Si tú tienes en tu emergencia una máscara con bolsa reservorio, se la pones, ¿no? O sea, en realidad tendrías que darle al 100%, pero esas máscaras con bolsa reservorio no siempre llegan al 100, llegan al 80% más o menos. Pero todo lo que puedas darle, le das. No le vayan a poner una canulita nasal, ¿no? Porque eso no es nada. Entonces aquí el tratamiento de la inhalación de monóxido de carbono es oxígeno suplementario, ¿no? Consulta a la guardia un grupo familiar. Vean, cuando les pregunten por intoxicación por monóxido de carbono, van a preguntarles así como grupo familiar, ¿no? Porque casi siempre es el grupo de la familia o el grupo de amigos que hacen una fiesta, etcétera. Y es un grupo de personas que se han intoxicado. Los 3 integrantes presentan taquicardia y estado nauseoso, casi igual que el anterior, ¿no? La madre, cefalea, vómito, es lo mismo, y el niño convulsiones. O sea, casi siempre son las preguntas de esta manera.
¿no? En su impresión diagnóstica, monóxido de carbono. A los niños es más fácil que terminen en convulsiones o en alteración del sistema nervioso central, ¿no? Monóxido de carbono. Perdón, aquí es colinérgicos y anticolinérgicos. En nuestro medio todavía es muy frecuente la intoxicación por colinérgicos, ¿no? O sea, los llamados organofosforados y carbamatos, ¿no? Todavía es frecuente, todavía ustedes van a tener la oportunidad o han tenido la oportunidad o están teniendo la oportunidad de ver bastante este tipo de intoxicaciones, ¿no? Es más frecuente pues digamos en los hospitales más alejados del centro de Lima, de los hospitales no tan grandes, ¿no? En el hospital Loaiza, donde hice la residencia, es frecuente, ¿no? Es frecuente, y luego trabajé en el hospital de San Juan del Lurigancho, allá es más frecuente todavía. En el Loaiza veíamos una persona más o menos cada 4 o 5 días que se había tomado su campeón, ¿no? O algún tipo de insecticida o raticida. En San Juan del Lurigancho, en el hospital del ministerio, veíamos uno diario por lo menos, o 2 diarios a veces, ¿no? Era bastante frecuente. Entonces esto es pan de todos los días. Aquí anticolinérgicos también es más raro, ¿no? En nuestro medio, pero vale la pena referirnos a ellos. Bueno, todo esto para recordar, tenemos un sistema nosotros llamado simpático, son parte del sistema nervioso autónomo los dos, ¿no? El simpático y el parasimpático, o también se llaman adrenérgico el simpático y colinérgico el parasimpático, ¿no? En realidad el parasimpático tiene dos maneras de expresarse, colinérgico y nicotínico, ¿no? Pero básicamente vamos a agruparlo así. Muy bien, el sistema nervioso autónomo de la parte simpática, o sea, el simpático, es el que se llama el sistema nervioso autónomo que nos prepara para enfrentar un peligro o para huir de un peligro, ¿no? Por ejemplo, ustedes imaginan están en medio de un sismo o están en medio de un bombardeo, de una guerra, se activa su sistema simpático pues, ¿no? De manera completa. Y ustedes van a tener midriasis, o sea, las pupilas se van a dilatar, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan tener más luz. Ahí, en un momento en que hay un problema muy serio, su organismo no quiere distinguir las cosas a detalle. O sea, ustedes no necesitan tener la visión suficiente para leer, sino necesitan tener la visión para estar al tanto de todo y que entre la mayor cantidad de luz al ojo, ¿no? Por eso se produce la midriasis. Se secan las mucosas. En un momento de estrés intenso, uno no puede estar pues con las mucosas húmedas, tampoco puede estar produciendo secreciones respiratorias, ni diarreas, ni nada. Uno tiene que huir, escapar o pelear, ¿no? Puede suceder taquicardia también para bombear sangre hacia todo el cuerpo. Los bronquios se suelen dilatar y pueden aparecer temblores o ansiedad. Por otro lado, si se activa el parasimpático o colinérgico, que es lo que nos va a dar el síndrome colinérgico, todo al revés, ¿no? O sea, aquí aparece miosis, o sea, pupilas puntiformes, puede llegar a ser aumento de las secreciones por todos lados del cuerpo, bradicardia, broncoespasmo y fasciculaciones en los músculos. Esto nos va a ayudar, ¿no? Con este cuadro que viene después. Muy bien, entonces un toxíndrome es un síndrome tóxico, ¿no? El síndrome colinérgico, por ejemplo, que es el que vemos bastante en el Perú nosotros todavía, vamos a tener aquí que el paciente viene con bradicardia, con taquipnia y con hipotermia, ¿no? En las constantes vitales. En las manifestaciones clínicas puede venir sudando el paciente, suelen tener bastante diarreas, ¿no? Aumenta la secreción de las mucosas, ¿no? La diarrea, también hay aumento de la secreción en los bronquios, ¿no? Broncorrea, aparte del broncoespasmo. Hay salivación, ¿no? Broncoespasmo y broncorrea. Puede haber confusión y puede haber visión borrosa, ¿no? Los agentes causales, los insecticidas organofosforados, insecticidas carbamatos, armas químicas, acá muy raro ver armas químicas, ¿no? Pilocarpina y algunas setas. Entonces, de esto lo más frecuente en nuestro medio, ¿cuál es? ¿Insecticidas organofosforados o insecticidas carbamatos? Ahora son los carbamatos, ¿no? Ya no es muy frecuente ver los órganos fosforados.
Y el antídoto, como ustedes ya saben, es la atropina, ¿no? ¿Cuánto de atropina? Eso depende del paciente y del nivel de intoxicación. Hay pacientes en los que se usa pues 4, 5 miligramos o 5 ampollas, 10 ampollas de atropina y ya con eso se dio, ¿no? Y hay otros que necesitábamos hasta 100 ampollas de atropina y el paciente seguía todavía intoxicado. Entonces, ¿qué hacer con un paciente que viene con síndrome colinérgico? O sea, que viene con todo esto, que la mamá, el papá o el vecino, el amigo nos dicen que ha tomado campeón, ¿no? Raticida, insecticida, veneno para cucarachas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, si el paciente, ver el estado de conciencia. En realidad, en toda intoxicación, primero ver el estado de conciencia, ¿no? Si el paciente está inconsciente, hacer la escala de coma de Glasgow rápidamente. Si el paciente está en coma o está muy inconsciente, ¿qué hay que hacer? Intubarlo. Se intuba para proteger la vía aérea. ¿Por qué? Porque en este síndrome colinérgico nosotros vamos a hacer lavado gástrico, ¿no? Inclusive se puede inducir al vómito. Pero si el paciente no está intubado, su vía aérea no está protegida y nosotros le inducimos al vómito o le hacemos el lavado gástrico, puede hacer que se aspire las secreciones, ¿no? Ya que está con un montón de secreciones el paciente. Bien, entonces lavado gástrico, recuerden que muchos de estos agentes insecticidas se absorben por la piel. Entonces el paciente llega y al personal ustedes van a ver cuando estén en una emergencia que está acostumbrada a atender este tipo de pacientes, el personal agarra una tijera grandaza y le cortan toda la ropa, ¿no? Y lo sacan y le echan agua encima al paciente. O sea, lo bañan ese rato, porque se puede seguir absorbiendo por la piel. Luego quitamos todo el veneno que todavía esté en el estómago por lavado gástrico. Y empezamos a darle atropina, ¿no? Midiendo en todo momento las pupilas y escuchando los pulmones, ¿no? Para evaluar el broncoespasmo y la broncorrea. El síndrome anticolinérgico, como les dije, es raro en nuestro medio, ¿no? No hay mucho, sí. Para el lavado, sí, pues porque lo que recomiendan es que, bueno, lo que se sabe es que el estómago tiene a los alimentos o a los tóxicos o a todo lo que uno ingiera por 2 horas más o menos están ahí, ¿no? Y pasado las 2 horas ya no lo vamos a encontrar en el estómago. Entonces lo que se refiere es que si pasa de 2 horas, ya el lavado gástrico ya no tiene mucha importancia, ¿no? Pues, sin embargo, se le puede hacer porque todavía puede haber restos, ¿no? Y a veces he visto que se ha recuperado todavía un poco del raticida ahí después de 3, 4 horas, ¿no? Pero por lo general el punto de corte son 2 horas. Menos de 2 horas se hace lavado, se le hace vomitar y todo. Más de 2 horas ya sería puro atropina, ¿no? Puro atropina, hidratar, manejar todas las demás complicaciones que está teniendo el paciente. Como les digo, les dije, el síndrome anticolinérgico es menos frecuente, ¿no? Se produce principalmente por la ingesta de antidepresivos tricíclicos, los pacientes depresivos que a veces se quieren suicidar. En nuestro medio es más frecuente que la gente se quiera suicidar con benzodiazepinas, ¿no? Se toman 10 diazepanes, 20 clonazepam y así llegan al hospital. Entonces, con el diazepam es un poco raro que se muera la gente, ¿no? Yo a veces le digo a los padres de las niñas que venían tomándose diazepam, les decía, la única manera, bueno, una de las maneras más probables que se muera el paciente por culpa del diazepam es que el carro que transporta diazepam los atropelle, ¿no? No se puede meter un montón de diazepam y te quedas dormido 3 días, 4 días, pero poco difícil que te mueras. En cambio, si tomas antidepresivos tricíclicos sí puedes tener problemas, ¿no? Porque pueden causarte problemas cardíacos. Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. Aquí el antídoto es fisostigmina, que es lo que se usa en cuadros donde hay síndromes anticolinérgicos, ¿no? En miastenia gravis se usa fisostigmina también. Bueno, entonces los colinérgicos pueden ser fosforados o carbamatos. Como ya dijimos, en nuestro medio más frecuente, los carbamatos, ¿no? Hay una diferencia entre los dos, sí, que los fosforados se unen, bueno, tanto fosforado como carbamato se unen a la acetilcolinesterasa y la inhiben.
La acetilcolinesterasa es una enzima que agarra la acetilcolina que está en las terminaciones nerviosas y la destruye normalmente. O sea, normalmente en nuestro cuerpo la acetilcolina debe estar siendo destruida constantemente por la acetilcolinesterasa. Pero si nosotros inhibimos esta acetilcolinesterasa, se queda en las terminaciones nerviosas toda ¿no?, la acetilcolina para hacer sus efectos de manera prolongada. Una diferencia entre fosforados y carbamatos es que los carbamatos tienen una unión fácilmente reversible. O sea, tú le das atropina y se revierte fácilmente, ¿no? Se libera. En cambio, los fosforados, que antes era más frecuente este tipo de intoxicación, y que de repente en algunos lugares más alejados todavía hay, ¿no? Porque se presenta principalmente como, o sea, lo hacen como para insecticidas agrícolas, ¿no? Ahí la unión del fosforado con la acetilcolinesterasa es más estable, es más difícilmente reversible. Entonces es mucho más grave el cuadro y el paciente se muere con más frecuencia, ¿no?, con organofosforados que con carbamatos. El síndrome colinérgico, ya vimos todo lo que estaba en el cuadro anterior, ¿no? El paciente viene con pupilas puntiformes, visión borrosa, vomita, confuso, diarreas, broncoespasmo, bastante secreción de saliva, ¿no? Y se debe iniciar primero con la descontaminación, o sea, primero cortarle la ropa, bañarlo al paciente, lavarle el cabello también, ¿no? Porque a veces el paciente toma, se vomita encima y ese vómito que está en toda su piel puede seguir, por la piel puede seguirse absorbiendo todavía el veneno, ¿no? Entonces hay que bañarlo. Se debe iniciar la descontaminación, el antídoto ya saben que es atropina, y el lavado gástrico, como dijimos, ¿no?, más o menos se tiene como punto de corte a 2 horas. 2 horas, dentro de las 2 primeras horas para hacer el lavado gástrico. Si nosotros queremos inducirle el vómito, ¿no?, podemos hacerlo. Vean, paciente de 30 años ingresa lúcido, orientado en tiempo y espacio, despierto. Pupilas mióticas, o sea, pequeñitas, ¿no? La presión arterial 110/70, la frecuencia cardíaca 58. Dijimos que en síndrome colinérgico había bradicardia. Vómitos, diarrea. Familiares refieren ingesta de sustancia líquida blanquecina, sin aportar otros datos, hace aproximadamente 2 horas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo, no? Intoxicación alimentaria, plaguicida fosforado, paracetamol, etílica, intoxicación por AINES, ¿no? Entonces, con todo esto, este cuadro clínico, el paciente está en un síndrome colinérgico, ¿no? Entonces puede ser por plaguicida fosforado o por carbamatos, también podría ser, pero no hay carbamatos acá, ¿no? El diagnóstico es intoxicación por plaguicidas fosforados. Bueno, ¿cuál es el antídoto? Esa pregunta se repite creo que todos los años. ¿Cuál es el antídoto específico frente a una intoxicación con órganos fosforados? Ya saben, ¿no? La atropina. Entonces esta pregunta se repite todos los años, de una o de otra manera. La atropina tiene que estar claro que es el antídoto para intoxicación con órganos fosforados. Señale la opción verdadera. Bueno, esto de acá no tiene mucho que ver con órganos fosforados, ¿no? Pero son diferentes intoxicaciones. En la intoxicación por hierro, el quelante a utilizar es desferoxamina, ¿no? En la intoxicación aguda por CO2, por monóxido de carbono, hay una relación lineal. O sea, quiere decir que ante más aumenta el CO2 de manera directa, empeora el cuadro clínico, ¿no?, y la concentración de carboxiemoglobina. Esto es falso, ¿no? No hay una relación lineal. Los plaguicidas carbamatos atraviesan la barrera hematoencefálica. En la intoxicación por cianuro, el tratamiento de elección es el azul de metileno o todas las anteriores. Si la verdadera, bueno, no estamos viendo hierro todavía, pero vamos a la intoxicación por hierro, el quelante es la desferoxamina, ¿no? Paciente de 14 años, joven, que consulta a las 5 de la mañana en un hospital por presentar cuadro de excitación, alucinaciones, midriasis, o sea, la pupila está dilatada en este caso, piel seca y caliente, retención urinaria.
Bien, la retención urinaria y la midriasis nos están diciendo que el paciente pues está más bien, en vez de tener un síndrome colinérgico, está en un síndrome anticolinérgico, ¿no? Al revés. El examen físico presenta taquicardia, ¿no? Al revés del síndrome colinérgico, que es bradicardia. Presión arterial normal, frecuencia respiratoria 18 y disminución de ruidos hidroaéreos. ¿Se acuerdan que en el síndrome colinérgico hay diarreas con aumento de ruidos hidroaéreos? Aquí hay disminución de ruidos hidroaéreos. Entonces el probable diagnóstico es un síndrome anticolinérgico, ¿no? Y el paciente seguramente se ha tomado antidepresivos tricíclicos, ¿no? El más fácil de encontrar aquí es la... Dime. Con el simpático mimético. Bueno, en realidad no es mucha la diferencia, ¿no? Aquí la retención urinaria te estaría ayudando, ¿no? En el simpático mimético no hay mucha retención urinaria, ¿no? En el simpático mimético hay más taquicardias, por ejemplo, ¿no? Más taquicardias, puede haber hipertensión arterial, como vamos a ver en un ratito. Niña de 3 años, bueno, pequeña, con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis, somnolencia, sin respuesta a repetidas nebulizaciones con beta-2 agonista y bromuro dipratropio. Al examen pupilas mióticas y fasciculaciones musculares. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Miren, aquí le han dado un montón de bromuro dipratropio. Es raro que el bromuro dipratropio produzca, ¿no? En adultos sobre todo, pero en niños puede producir, si es mucha la dosis, puede producir un cuadro de intoxicación, ¿no? Entonces, ya estamos viendo aquí movilización de secreciones, somnolencia, ¿no? El examen, ¿cuál es el diagnóstico probable? Intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, ¿no? 4 niñas preescolares que habían ingerido un licuado de hierbas y flores mientras jugaban con una licuadora fueron llevadas a emergencia con irritabilidad, ¿no? Están irritables, resecamiento de piel y mucosas y alucinaciones. En el examen físico se encontró piel rojiza y midriasis bilateral. No miosis, sino midriasis. El diagnóstico más probable es intoxicación por TDT. Miren, vamos a ver. Dice que tiene midriasis, ¿no? O sea que no está miótica, sino que están dilatadas las pupilas y la piel es rojiza. Cuando nosotros atendemos a un paciente que viene, por ejemplo, intoxicado con carbamatos y le damos demasiada atropina, ¿no? Nos vamos hacia el otro lado. El paciente dicen que se pone rojo, ¿no? Como un tomate, loco, como una cabra, así lo describen, ¿no? Y seco como un cartón. Entonces, antes inclusive se daba la atropina, decían, ¿hasta cuándo hay que dar? Hay que dar hasta que el paciente esté rojo como un tomate, loco como una cabra y seco como un cartón, ¿no? Entonces, eso más bien no es DDT, ¿no? Más bien aquí el diagnóstico es de intoxicación por atropínicos. A ver, las siguientes sustancias tienen propiedades anticolinérgicas, excepto. ¿Cuáles son? Tienen anticolinérgicas, excepto, ¿no? La atropina, antieméticos, organofosforados, espasmolíticos o antihistamínicos. ¿Mm? Los órganos fosforados tienen efecto colinérgico, ¿no? No anticolinérgico. Porque producen el síndrome colinérgico. Eso de aquí todavía sigue siendo frecuente, ¿no? La intoxicación por metanol, sobre todo en las áreas rurales es más frecuente la intoxicación por metanol. Es más barato, me imagino, el alcohol metílico y la gente pues se toma con más frecuencia. Algunos de ustedes también ahora toma alcohol metílico, ¿no? Cuando estaba en la universidad, pero en menor cantidad. Bueno, y en casa o de manera industrial, ¿dónde podemos encontrar el metanol? Si es que no lo compramos de manera directa, ¿no? Podemos encontrarlo en el thinner, en el líquido de fotocopiadoras y en algunos solventes, ¿no? Y otro componente
importante aquí dentro de los alcoholes es el etilenglicol, que se usa como antirrefrigerante de automóviles principalmente, ¿no? Ambos son metabolizados por una enzima en nuestro hígado que es la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima es la misma que también metaboliza al etanol, ¿no? El etanol es el alcohol que normalmente ustedes toman los fines de semana, yo no, pero también el alcohol deshidrogenasa también metaboliza el metanol y el etilenglicol, ¿no? A los dos. Entonces cada uno va a tener características que lo van a diferenciar, ¿no? Aunque es muy difícil en la práctica diferenciar uno del otro. Por ejemplo, el etanol, aquí es metanol, perdón, el metanol se asocia más característicamente con ceguera, debido a que se produce en su metabolismo ácido fórmico, ¿no? Y se asocia más a ceguera. Entonces el paciente que se intoxica por metanol puede venir ciego, ¿no? al hospital, o puede presentar durante su hospitalización ceguera. En cambio el etilenglicol se asocia más a insuficiencia renal. Ojo, se asocia más. Sin embargo, pueden compartir las dos características ambos, ¿no? El etilenglicol puede formar cristales de oxalato en la orina, inclusive si uno le hace un examen de orina puede encontrar ahí cristales de oxalato. Y ambos van a ocasionar acidosis metabólica con el anion gap elevado. Esta es una causa de acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? La intoxicación por alcoholes. Muy bien. ¿Y cómo se trata? Ustedes dicen, viene un paciente inconsciente, que está ciego, normalmente toma licor. Esa es la historia, ¿no? Es un paciente que normalmente ya es alcohólico, por lo menos en nuestro medio, y que no saben qué cosa ha tomado, pero dice que ha salido de su casa, se ha perdido una semana y la familia lo ha encontrado en la calle inconsciente, lo traen, le sacan un examen de gases arteriales y le encuentran una acidosis severa con el anion gap elevado, como dice acá, ¿no? Acidosis metabólica con anion gap elevado. Y como tiene el paciente costumbres de tomar alcohol, ustedes sospechan que ha comprado cualquier tipo de alcohol y se lo ha tomado, y probablemente es una intoxicación por metanol, que es lo más frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata? Hay que darle alcohol al paciente, pero hay que darle etanol, ¿no? O sea, el alcohol etílico. Ese hay que darle en infusión endovenosa o vía oral. Y en casos graves hay que proceder con la hemodiálisis, si es que fuera necesario. A veces es gracioso, ¿no? Ver que al paciente que está intoxicado por metanol o por etilenglicol, no hay manera de darle alcohol en infusión endovenosa, entonces lo que se hace es al familiar se le dice, vaya usted y cómprese 2 piscos, ¿no? O 2 botellas de ron. El familiar dice, pero ¿para qué, no? No es para que nosotros nos tomemos, sino es para darle al paciente. Le ponemos una sonda nasogástrica, ¿no? Ahí, y se le pone puedes ponerle con su bomba de infusión, ya tú le calculas, ¿no? Pues las tablas y le calculas cuánto por hora y le vas pasando por su sonda nasogástrica alcohol, o sea, su pisco le pasas al paciente. Entonces el paciente se gana por 2, ¿no? Porque primero se llega al hospital y le dan pues su vicio. Ese es el tratamiento, entonces, no se olviden, el tratamiento de metanol es acá arriba, y de etilenglicol es alcohol, pero alcohol etílico. O sea, se manda a la familia a comprar alcohol y se le da al paciente.